Y aquí seguimos en vivo por la pantalla de DNews este jueves 19 de junio de 2025 y te anticipaba, antes del corte, vimos el horror iraní, el horror de lo que la República Islámica está haciendo en cuanto a buscar matar la mayor cantidad de civiles, la misma estrategia de Hamas, de Hezbollah, de básicamente sus aliados, sus socios, sus instrumentos, y lo venimos viendo desde hace años. Bueno, lo que te quiero mostrar ahora es por qué está tan desesperado el régimen. ¿Por qué está necesitando apelar a estrategias que de alguna manera busquen que el gobierno de Israel se sienta de alguna manera en la obligación de parar un poco en su ataque para no seguir exponiendo a su población civil como de alguna manera queda expuesta a partir de los ataques iraníes? Esto tiene que ver con que los golpes que le está dando Israel a Irán en solo una semana, porque hoy se está cumpliendo la primera semana de esta ofensiva, no los había recibido jamás desde que se creó esta República Islámica. Primero quiero que veas el reporte operacional que presentaron hace un ratito a la Fuerza de Defensa de Israel de lo que han sido sus últimos ataques, y después te voy a precisar y te voy a mostrar directamente con una animación cuál fue el último ataque, el más importante de todos. Fíjate acá, la Fuerza de Defensa de Israel alcanzaron sitios clave vinculados al programa de armas nucleares y misiles de Irán, incluyendo un reactor nuclear activo en Arak, un componente clave en la producción de plutonio. Vamos a ir adentro de este reactor, ya lo vas a ver. Un sitio de desarrollo de armas nucleares cerca de Natanz, instalaciones de producción de misiles balísticos y de defensa aérea, sistemas de radar y sitios de almacenamiento de misiles. Estas instalaciones impulsan el desarrollo de armas nucleares de Irán y sus ataques contra civiles israelíes. Las FDI continuarán operando para eliminar las amenazas de defender al Estado de Israel, es lo que decía la Fuerza de Defensa de Israel, que fíjate que encabezan con el ataque más importante. Yo ayer te contaba que ya el Organismo Internacional de Energía Atómica confirmó que en 2 de los ataques que hizo en estos días Israel logró destruir casi por completo 2 centrifugadoras de uranio. Explicamos brevemente y te muestro las imágenes. ¿Cómo se hace un arma nuclear? Bueno, básicamente vos lo que necesitas es el uranio, que aparece en la naturaleza, lograr y que tiene justamente parte de 2 reactores, mejor dicho, el uranio que aparece como tal en la naturaleza, pero que tiene un componente que es el que sirve para utilizar armas nucleares, que está en un porcentaje muy bajo. Ese componente que está en porcentaje muy bajo, hacer que crezca. Para eso se necesitan centrifugadoras que justamente lo que hacen es, al hacer girar el uranio a enormes velocidades, ir separando las moléculas, ir separando los componentes y obtener así un porcentaje cada vez mayor de ese pequeño componente que es el que es fisible, que es el que sirve para hacer energía nuclear o hacer una bomba atómica. Ese componente del uranio es el que esas centrifugadoras van generando. A partir del uranio se hace también el plutonio. ¿Qué es el plutonio? Básicamente el combustible que necesitan las bombas atómicas. El plutonio no tiene ninguna funcionalidad civil, se utiliza solamente para justamente crear combustible nuclear. Es lo que explota, es lo que detona luego las armas atómicas con el uranio enriquecido que previamente se hace. En la central nuclear de Arak, que volaba de esta forma a través de un ataque aéreo realizado con cerca de 60 aviones cazabombarderos israelíes, en esa central de Arak, que estaba ahora inactiva, pero que podía activarse en cualquier momento, Irán estaba haciendo plutonio. Estaba a través del uranio creando el plutonio que iba a servir después para una bomba atómica. Quiero que veas lo que fue este ataque. Nos vamos a meter en una simulación que te va a mostrar paso a paso cómo fue el ataque. Me voy a venir para acá. Acá vemos vamos a ver cómo partió la flota de aviones de la Fuerza Aérea Israelí. Los aviones que estamos viendo justamente que llegan, ahí lo vas a ver dentro del mapa, muy cerquita de Teherán, que es donde se encontraba la base y la central nuclear de Arak. Acá puedes ver, frenemos un momento acá, por favor. Acá puedes ver toda la infraestructura de justamente cómo es esta central nuclear. Y lo que vas a ver ahí, en esa especie de domo, es el reactor nuclear. Un reactor que estaba inactivo, importante, no es lo mismo atacar un reactor que está activo a un reactor que está inactivo. Pero todo este complejo que estás viendo aquí, todo ese complejo muy cerquita de Teherán, se utilizaba y se creó con este fin: desarrollar plutonio para después utilizar una bomba atómica. Entonces, ¿qué es lo que hizo Israel?
avancemos por favor con la simulación, directamente buscó destruir ese reactor nuclear. Porque ¿qué es lo que hay adentro? Vamos a entrar, fíjate vos, justamente en esta especie de pileta, es donde justamente funciona todo el aparato que termina permitiendo la creación justamente de el plutonio a través del uranio. Entonces, el objetivo central al destruir justamente este reactor es impedir que pueda la República Islámica de Irán seguir desarrollando el plutonio, sin el cual no puede haber un arma nuclear. Claro, tiene otros reactores nucleares, Irán, y sobre todo tiene otras centrifugadoras y otros centros donde enriquece el uranio, que es lo más importante para la bomba atómica. Con lo cual, el trabajo no está terminado con esto. Pero al haber destruido esto, Israel logra, en este punto, un avance importante en el objetivo central de esta guerra, que es destruir el programa nuclear de la República Islámica de Irán. Por supuesto, queda también toda otra parte de la historia, que es poder ir con Fordow, que es la centrifugadora más importante, el centro de producción de uranio más relevante que tiene Irán, que está debajo de una montaña, para lo cual se necesitan bombas especiales, las bombas antibúnkeres que solo tiene Estados Unidos. Por eso ahora te voy a contar qué es lo que está pensando Donald Trump en este momento. Pero más allá, insisto, de lo que es este ataque, quiero que veas la otra parte de la ofensiva israelí. Esto es lo que apunta directamente al programa nuclear. Ahora, hay toda otra parte de la ofensiva israelí, que es aquella que apunta a hacer caer el régimen, a deslegitimarlo, a incentivar a la población a rebelarse y a levantarse. Así hay que leer el ataque que se hizo en estas horas contra el cuartel general de la policía iraní, que no es en esencia un cuerpo que se dedique a la guerra, pero que tiene como misión central la represión interna, que como sabemos es gigantesca, es un régimen totalitario que se ocupa hasta de cómo se viste, cómo piensa, qué dice, qué come, qué hace la gente. Entonces, justamente es muy importante para Irán este aparato represivo. Esto le da otro golpe más al régimen, porque le empieza a quitar parte de la estructura policíaca que utiliza para controlar a la población, que la tiene obviamente sometida desde 1979. En esa línea hay que leer también estrategias que apuntan casi a la propaganda del régimen. Esto es, insisto, otras imágenes, vamos a ir viendo más de cómo quedó este cuartel de policía. Pero más allá de las imágenes de cómo quedó el cuartel de policía, que insisto que quedó prácticamente destruido, quiero mostrarte justamente cómo quedó o cuál fue la otra estrategia que realizó Israel, justamente en términos, insisto, de casi de propaganda. Ustedes se acuerdan que ya había atacado antes la central de televisión. Lo que era el edificio central de la televisión pública, en esa imagen que hasta quedó registrada en vivo. Bueno, hackers vinculados seguramente a Israel, esto no es oficial, pero lo podemos deducir, hackearon la televisión estatal iraní. Entonces la gente en Irán de repente se encontraba con esto. Primero fíjate que arriba en el ángulo superior derecho de la televisión hay un león que es obviamente la cara del nombre de la operación israelí, león ascendente. ¿Y qué es lo que empezaron a mostrar? No empezaron a mostrar cualquier cosa. Empezaron a mostrar escenas. Primero, veías esa escena, era el edificio de la televisión estatal prendido fuego después del ataque del otro día. Pero además empezaron a mostrar escenas de protestas, escenas de mujeres quitándose el velo, de las mujeres que se animaron a protestar contra el régimen en 2022 cuando moría asesinada Mahsa Amini, esta joven que fue secuestrada por la policía de la moral por presuntamente no tener bien puesto el velo islámico y que terminó desatando todo un gran movimiento de protestas. Con lo cual, lo que busca aquí Israel con todo esto es también
el objetivo secundario que tiene en esta guerra, que es eventualmente que haya un cambio de régimen, que caiga esta dictadura de los ayatolás y que, bueno, pueda surgir tal vez otro tipo de gobierno que al menos no sea una amenaza para Israel y para el mundo. Por eso vamos a ver, insisto, estas dos estrategias. Por un lado, ataques contra blancos directamente militares, contra blancos directamente asociados al programa nuclear, que es la prioridad, pero también ataques que apuntan a debilitar la legitimidad y el control que tiene el régimen sobre los más de 90 millones de iraníes. Esto es lo que está en este momento en discusión a partir de estas medidas. Mientras tanto, el mundo sigue pendiente de la Casa Blanca. ¿Por qué sigue pendiente de la Casa Blanca? Bueno, porque Donald Trump aún no termina de tomar una decisión, si sumarse justamente a esta ofensiva israelí y asumir el riesgo de que pueda haber algún ataque contra blancos militares de los Estados Unidos en Oriente Medio, pero obtener doble beneficio. Un beneficio, primero para la humanidad, que sería que este régimen, que es una amenaza, deje de existir. Y como lo sabemos, te lo decía recién, ataques como el que hizo en Irak, Israel en estas horas, ataques como los que hizo contra dos de las principales centrales de centrifugación del uranio, que están sin duda golpeando el programa nuclear iraní, necesitan un complemento que es la destrucción de Fordow, que es la planta más importante que está bajo tierra y que solo la puede destruir Estados Unidos. Es parte de lo que está discutiéndose en este momento. Y ayer, desde el Salón Oval, Donald Trump habló sobre si todavía es posible una negociación o sobre si lo único que vale a esta altura es la búsqueda de una victoria total. Escúchalo a Trump. He said I was going back home to make a ceasefire. Not a ceasefire. We're long beyond ceasefire. And I said, why do you say that? Why would you say ceasefire? It's a bad term to use. Because a ceasefire means like everything's going swimmingly, we'll take a little time off. It's not. We're not looking for a ceasefire. We're looking for a total, complete victory. Again, you know what the victory is. No nuclear weapon. Buscamos una victoria total y completa. Ese es el mensaje que estaba diciendo Donald Trump. Y una victoria completa es que Irán no tenga armas nucleares, que Irán no tenga capacidad de enriquecimiento de uranio, esencialmente, que era algo que le había permitido el pacto fallido que en 2015 firmó el antecesor del primer mandato de Trump, Barack Obama, y que el propio Trump desmanteló justamente porque se había dado cuenta que era una estafa que de hecho le permitió a Irán seguir con todas sus capacidades para hoy estar tan cerca del desarrollo de un arma atómica. Entonces le preguntan después a Trump, bueno, pero entonces va a enviar a los B-2 furtivos a estos cazabombarderos que son prácticamente a estos bombarderos, no son cazabombarderos, son bombarderos prácticamente indetectables que tiene Estados Unidos y que son los que disparan las bombas antibúnkeres que pueden penetrar hasta 60 metros en el concreto o en las montañas y luego detonar. Esta fue la respuesta de Trump. By far, nobody close, and I mean, certain countries take advantage of that. Israel has incredible weaponry, so we'll see what happens. I've been asked about it by everybody, but I haven't made a decision. So we have the best weapon. He tomado una decisión, insiste en este punto Donald Trump, que claramente está con dudas. Trump llega a este segundo mandato con un compromiso: no vamos a iniciar nuevas guerras, vamos a buscar cerrar todos los conflictos abiertos. Ese era el objetivo, no hay ninguna duda. Claro, viene fracasando. ¿Por qué? Porque la guerra entre Rusia y Ucrania ya se dio cuenta que no hay ninguna forma de terminarla por más presión que él quiera ejercer. Porque la guerra que él creía que iba a poder resolver más fácil entre Israel y Hamás tampoco ha podido resolver, tampoco ha podido persuadir a Hamás de que se rinda y de que entregue a los 53 rehenes que 620 días después continúan retenidos en Gaza. Y nunca se imaginó que iba a terminar con el estallido entre Israel e Irán. ¿Por qué? Porque creyó que iba a poder contener al primer ministro Netanyahu, disuadirlo de aprovechar esta ventana histórica de un Irán más débil que nunca, al mismo tiempo que es un Irán más cerca que nunca del desarrollo de una bomba atómica, aprovechar esta ventana histórica para atacarlo, sino que iba a poder convencerlo de esperar y de negociar algún tipo de acuerdo con el régimen de los ayatolás. Bueno, se encontró con que esas negociaciones en Omán no dieron resultado y con que Israel
por la osadía que ha caracterizado siempre al primer ministro Netanyahu, decidió avanzar aún sin el aval de Estados Unidos y realizar una serie de ataques que en una semana, más allá del costo que esto está teniendo para Israel por la violencia de la respuesta iraní, la verdad es que en una semana han logrado una serie de éxitos, una serie de acciones que han debilitado tanto al régimen iraní, que ponen a Trump frente a una disyuntiva. Seguir fuera de una operación que, si se convierte en un éxito, será un éxito cuyo crédito se lo quedará completamente Netanyahu, o sumarse a esta operación, asumir algún riesgo, pero sumarse a esta operación, terminar definitivamente con la amenaza del régimen de los ayatolás y poder quedarse con el crédito, de mínima un crédito compartido con Netanyahu. Eso es lo que lo está haciendo cambiar de opinión. Y fíjate lo que llega a publicar hoy The Wall Street Journal. Trump, en privado, aprobó los planes de ataques para Irán, pero ha retenido la orden final. Este es justamente un... no sé si es exactamente la nota, perdón, esto que voy a hacer es un poco de prolijo, pero... sí, perfecto, está perfecto. Justamente, esto es lo que estaba planteando justamente el presidente Donald Trump, diciendo, en realidad, o por lo menos lo que plantea acá The Wall Street Journal, que dice justamente, ¿no?, que Trump aprobó porque la confusión viene de lo siguiente. Por un lado, The Wall Street Journal publica esto, que es básicamente lo que venían diciendo todos, que es que efectivamente Trump había aprobado los planes de ataque, que ya los tenía preparados, pero que aún no emitió la orden final. The Wall Street Journal, en otra publicación, había dicho que en realidad ya había decidido atacar, y que se arrepintió a último momento. Que a último momento se arrepintió porque le entraron las dudas. ¿Por qué le entraron las dudas? Bueno, porque puede haber golpes para las fuerzas estadounidenses y él no quiere que sufran golpes los militares estadounidenses, porque cree que puede ser criticado, porque sería una contradicción respecto de su compromiso inicial de no iniciar nuevas guerras. Lo cierto es que Trump salió muy rápidamente a desmentir al Wall Street Journal y publica este mensaje en su red social, que vas a ver ahora. The Wall Street Journal no tiene la menor idea de cuáles son mis pensamientos y mis ideas respecto de Irán. Hay una cosa y un dato que también lo lleva a Trump a querer meterse y a querer decidir al menos una intervención parcial en este momento, y es el dato que viene de las encuestas, por lo menos algunas encuestas que muestran que dentro del Partido Republicano la gran mayoría está de acuerdo con realizar un ataque preventivo contra Irán, con sumarse a Israel en un ataque que sea un ataque aéreo. Nadie está pensando acá, y esto queda claro, en una invasión terrestre, en algo parecido a lo que fueron Irak o Afganistán. Nadie está pensando en eso. En lo que se está pensando sí es en un ataque, en una serie de ataques aéreos. Ataques aéreos como los que Estados Unidos ha hecho en algunos momentos, por ejemplo, contra el Estado Islámico, contra ISIS en Siria, ataques como los que se permitieron en su momento en otras regiones. En Libia también hubo en su momento una serie de ataques aéreos contra Muammar Gaddafi. Es parte de las estrategias que están barajadas. Y Trump está dudando. Probablemente aún no tome una decisión, y hay muchos antecedentes que muestran que Trump cambia muchas veces de decisión, sobre todo cuando se trata de decisiones que implicarían pagar un costo personal, que es algo que él siempre trata de evitar por todos los medios. Este es el escenario ahora donde, por supuesto, Israel avanza y va a avanzar todo lo que pueda en su decisión de terminar con el programa nuclear iraní, pero al mismo tiempo sabe que su ventana de temporal se va acortando en la medida en que los ataques que realiza Irán son muy dañinos contra la población civil israelí, que el gobierno va a tratar de proteger. Eso es lo que explica que no le quede tanto tiempo a Israel para seguir avanzando y que una intervención de Estados Unidos pueda resultar decisiva en este sentido. No es solo, obviamente, Estados Unidos el que está pendiente de lo que pasa en este conflicto. También, obviamente, los líderes europeos están discutiendo, conversando qué se puede hacer respecto de esta guerra que tiene en vilo a todo el mundo. Y de eso vamos a estar hablando con nuestra querida compañera Juliana González de la Deutsche Welle, de la DW en español, que está en este momento con nosotros desde Berlín. ¿Cómo estás, Juliana? Un placer saludarte. Hola, Darío, el placer es mío.
Bueno, la verdad es que todos, como siempre, como viene siendo sobre todo desde el 20 de enero, cuando hablamos de los grandes asuntos internacionales, parece que el único actor es la Casa Blanca, que el único actor es Estados Unidos, por la centralidad obviamente que ha adquirido Donald Trump, pero obviamente Europa ha tenido siempre un papel muy importante en este tipo de conflictos, por lo menos en la participación. De hecho, hablábamos antes del acuerdo nuclear que Obama lleva adelante en 2015, pero con el apoyo de los principales líderes europeos. ¿Qué están planteando hoy los líderes de Europa? Bueno, Daría, esos líderes plantean hoy precisamente que se retomen las vías diplomáticas. Escuchábamos a un Emmanuel Macron a inicios de la semana asegurar que tumbar el régimen iraní, por corrupto y terrible que sea desde afuera, no es la solución más adecuada, y a eso se suman las voces también de los líderes, por ejemplo, alemanes, a pesar, y hay que decirlo, de una frase del canciller Friedrich Merz, que en el marco del G7 en una entrevista dijo que en este momento Israel estaba haciendo el trabajo sucio para los socios de Occidente, una frase que por supuesto ha generado muchísimas críticas y que por lo explosiva que es, y que también ha llevado a que estas acciones diplomáticas tomen una relevancia mucho mayor, a tal punto que lo que se sabe hasta ahora es que el día de mañana en la ciudad de Ginebra, en Suiza, va a haber una reunión de los cancilleres o de los ministros de Exteriores, más bien de Alemania, de Reino Unido, de Francia, con el homólogo iraní. ¿Qué es lo que están buscando realmente, Darío? Pues que Irán se comprometa a que su programa nuclear realmente será solamente con fines civiles, que vuelva a esa mesa de diálogo con los Estados Unidos, que se retome las cosas que se quedaron en el 2018 entre ese tintero, cuando Donald Trump en su primer mandato salió de ese acuerdo nuclear de manera unilateral. Y es una tarea bastante difícil, y ya lo comentabas tú anteriormente, el escenario es complejo, los ataques israelíes, la situación un poco dubitativa de los Estados Unidos, pero es el esfuerzo que están haciendo los europeos, a pesar de todas las sanciones que tienen sobre Irán, para evitar que esta guerra o este conflicto escale en una guerra. Ahora, Juliana, obviamente hay distintos tipos de acuerdo. Se viene discutiendo incluso de antes de esta ofensiva distintos modelos de un acuerdo con Irán, porque la gran crítica que me parece que le hacen muchos a lo que fue el acuerdo de 2015 es que le permitió a Irán seguir enriqueciendo uranio, porque hay países, Argentina, vamos a decir por dar un caso, Argentina tiene energía nuclear y tiene un programa de energía nuclear civil, pero no enriquece uranio Argentina. Argentina trae el uranio ya enriquecido en niveles civiles y lo utiliza. Y hay toda una discusión respecto de si sería racional, si sería prudente permitirle a Irán seguir enriqueciendo uranio, porque lo que demostró el pacto de 2015 es, supongamos que Irán no enriqueció más uranio mientras el pacto estuvo vigente. Ahora, el pacto se cayó e Irán rápidamente pudo generar el uranio suficiente para acercarse por lo menos a una bomba atómica. Esto no dicho por Israel, dicho por el Organismo Internacional de Energía Atómica. ¿Qué tipo de acuerdo están planteando hoy los europeos respecto de este tema? Bueno, quieren volver esta discusión menos política y mucho más técnica. Por eso un poco la idea, Darío, es que después de esa reunión de los ministros de Exteriores el día de mañana, se dé paso a una reunión de técnicos donde se puedan establecer realmente esos pasos a seguir para que ese programa sea realmente de energía nuclear, como dice Irán que quiere tener, como lo buscan los Estados Unidos y como pretendían los europeos en su momento. Pero también es muy cierto que la salida de Estados Unidos de ese pacto nuclear de manera unilateral, pues hizo que todos los dientes que pudiera tener ese acuerdo, pues se perdieran. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas, Estados Unidos, con o sin Donald Trump, es una fuerza disuasoria, y ese poder disuasivo de un país con un alto equipo militar, con inteligencia militar, como es los Estados Unidos, pues se perdió, y lo último que quedaron fueron, digamos, papeles firmados, discusiones, reuniones que no llevaron realmente a nada. La idea de los ministros es, como te menciono, llegar
a un acuerdo con Irán. La pregunta es, por supuesto, si Irán quiere, y también es sabido que Irán desde la revolución islámica, por supuesto, ha tenido dos consignas básicas, que es muerte a los Estados Unidos, muerte a Israel. Los Estados Unidos quedan muy lejos, Israel, por el contrario, queda mucho más cerca, y eso genera, digamos, tantas tensiones en esa zona, y lo veíamos desde esos ataques del año pasado, donde esa violencia entre ambos países pues ha tenido, digamos, unas escaladas también en el marco mucho más grande de lo que ha sido la guerra en Gaza, la situación con las otras milicias como Hezbollah, como los hutíes. Así que la zona en sí misma es ahora un polvorín. Los europeos intentan desescalar esto. Y el interés no es solamente diplomático, si se quiere, Darío, también hay un interés económico muy importante, y es que pensemos que ese estrecho de Hormuz transita el 20% del petróleo mundial. ¿Y quiénes son los más afectados? Pues los que más lejos están de esas fuentes de petróleo, como es el caso, por ejemplo, de los europeos. Juliana, y quiero volver a esa frase que dijo Friedrich Merz, el canciller alemán, respecto de que Israel está haciendo el trabajo sucio, que generó mucha polémica, pero hay mucha gente que está de acuerdo con esa frase. Por supuesto, hay mucha gente que no. Tiene que ver esto con cómo interpreta cada uno, digamos, la amenaza del terrorismo y el papel que tiene Israel frente a esa amenaza. Pero es esta idea, básicamente, de que hoy no es un problema solo de Israel el terrorismo. Israel es el que lo ha sufrido de forma más brutal. Pero la verdad que la amenaza terrorista existe de mínima para toda Europa, y lo hemos visto en los últimos tiempos, y que parte de esa amenaza terrorista viene del financiamiento iraní, y eso está claro, y es un financiamiento iraní que ha llegado a muchos lugares. Entonces, un poco la frase ahí del canciller es, bueno, en definitiva acá Israel está haciendo algo que podría eventualmente beneficiar a otros que obviamente quedan corridos de la mesa. ¿Qué digamos, se interpreta de lo que dejó esa frase y qué repercusiones ha tenido, digamos, en términos del debate que hay en Alemania? Bueno, hay que decir que obviamente Irán es considerado un actor bastante complejo aquí en Europa y por supuesto en Alemania, a pesar de que en Alemania hay una gran comunidad iraní de refugiados, de exiliados iraníes, pues es una frase que para muchos partidos políticos, incluso para la socialdemocracia, que es el socio de la coalición actual de gobierno, pues genera bastante molestia. ¿Por qué? Porque es una frase que es incendiaria, que realmente no viene a calmar las aguas en un momento tan álgido como este. Por el otro lado, tiene, digamos, el apoyo de las líneas dentro de su partido, de los conservadores, también de parte del embajador israelí acá en Berlín, y sin lugar a dudas, Irán es considerado un actor violento, complicado, que genera inestabilidad, que genera represión dentro de su propia gente, y por fuera de eso es uno de los principales proveedores, por ejemplo, de los drones a Rusia, que son con los que Rusia, digamos, ha ejecutado estas amenazas letales sobre Ucrania. Así que, como vemos, son demasiadas las aristas que tiene este asunto. No es un asunto en que solamente sea entre dos países, entre Israel e Irán, sino las posibilidades que ejerce, digamos, y las capacidades que tiene Irán, a pesar de haber perdido, digamos, tantos socios estratégicos en el camino, de generar un daño y generar, digamos, una destrucción. Sin embargo, la crítica aquí en Alemania también es clara frente a las palabras escogidas por el canciller, porque aunque pueda tener algo de razón sobre ese tema de acabar de manera preventiva, pues tenemos que tener en cuenta también que la primera labor de los mandatarios es tratar de evitar esos conflictos y tratar de encontrar unas soluciones negociadas a situaciones que son claramente muy complejas, Darío. Clarísimo, Juliana, un placer, como siempre. La seguimos la semana que viene, ¿te parece? Sí, vamos a ver cómo evoluciona esto, la seguimos.